Seguimos avanzando con todos ustedes aquí en Directo a América para contarles lo que está sucediendo en el mundo. Vamos ya con los titulares. Siguen los ataques en Medio Oriente, tanto en el Líbano como en el Golfo Pérsico. Israel ha matado a 6 personas en el sur libanés, mientras denuncia que derribó un aparato volador probablemente lanzado por Hezbollah. Kuwait anunció la muerte de una persona en un ataque iraní. Y Ucrania ha respondido con drones contra San Petersburgo a la oleada de ataques rusos que ayer dejó 23 muertos. Kiev ha alcanzado instalaciones energéticas y militares cuando en la ciudad se inaugura su conocido foro económico. Moscú denuncia la muerte de 8 civiles en Donetsk. Y en Reino Unido, la extrema derecha protesta por la muerte en diciembre de un joven a manos de otro de la comunidad Sikh. Un nuevo vídeo muestra que la policía arrestó a la víctima en vez de a su atacante, y los activistas denuncian un supuesto racismo antiblanco. Y hoy en Directo Latam nos vamos hasta Guatemala, porque esta nación y Perú concretaron los últimos pasos para ratificar ese acuerdo de libre comercio entre ambas naciones, que fue firmado originalmente hace 15 años. Pero también la batalla contra el sarampión que enfrenta al país centroamericano, con más de 6.600 casos confirmados y 17 muertes. Andrés Suárez Jaramillo, nuestro corresponsal, nos lo va a contar en unos minutos. Primero vamos con el informativo. Abrimos un día más con los frentes de guerra en Medio Oriente. Vamos a empezar en el Líbano, que ahora mismo es el epicentro del conflicto en esa región. Allí persisten los ataques de Israel, pese al enfado de Donald Trump con Benjamin Netanyahu, que hoy ha reconocido el propio presidente estadounidense. Este miércoles esos ataques dejan varios muertos en el sur libanés, también en el sur de Beirut. Vamos precisamente hasta la capital libanesa para ampliar la información con nuestra corresponsal Etel Bonet. Etel, muy buenos días. Un día más persisten los ataques mientras los gobiernos israelí y libanés negocian también en Washington. ¿Cómo están transcurriendo estas dos realidades paralelas? Sí, buenas tardes, Rodrigo. Pues como bien dices, ¿no? Aquí sobre el terreno siguen habiendo todos los días ataques, siguen habiendo muertos, tanto ataques por parte de Hezbollah como por parte de Israel. Y hoy precisamente ha sido un día muy duro pues, para la región, sobre todo de Sidón, donde pues, ha habido varias órdenes de evacuación y ha habido también ataques pues, a edificios. Algunos de estos edificios pues, son edificios donde hay civiles, como también ha ocurrido en varios ataques que ha habido en la zona de Tiro, que han muerto 6 personas y en este caso eran trabajadores agrícolas sirios y palestinos, y han acabado pues también muertos, ¿no? Siendo pues no libaneses. También la guerra pues está afectando a todos los lados. También han muerto 2 paramédicos en el sur y continúan esos ataques, y Hezbollah por su parte también pues sigue lanzando pues lo que son cohetes y drones contra las tropas que están apostadas en el sur del Líbano, y también intenta pues seguir esos ataques al norte de Israel. Esto en medio de esas negociaciones que hoy siguen por segundo día consecutivo y que son, como dices, como has dicho bien, unas realidades diferentes, porque según pues ha dicho el embajador estadounidense aquí en el Líbano, Issa, ha dicho que las negociaciones están yendo por muy buen lugar, están siendo muy positivas, y entre las pocas cosas que sabemos ahora mismo es que se está intentando hacer pues un alto el fuego nuevo, un alto el fuego duradero, donde habría el compromiso por parte de Israel de retirarse en 60 días, siempre y cuando pues Hezbollah primero acabara, ¿no?, de llevar ataques contra el norte de Israel. En esto no se ha hablado todavía del desarme, pero sí, si se paraban los ataques por parte de Hezbollah, Israel se comprometería, por supuesto, a no atacar Beirut, pero mantendría durante 60 días las tropas apostadas en el sur del Líbano. Eso recuerda pues al último alto el fuego que hubo en 2024, donde pues Israel tenía que retirarse también en un periodo de 3 meses, y al final pues se quedó ocupando 5 posiciones estratégicas en el sur del Líbano, y precisamente en esos meses, ¿no?, donde ya estaba ese alto el fuego, hubo más avances militares por parte de Israel en lo que es el territorio del sur del Líbano. Entonces, pues por ese lado, en este caso el gobierno libanés estaría de acuerdo. También Estados Unidos, que está presionando mucho a Israel para que también acepte este alto el fuego, pero Hezbollah, que no está presente en estas negociaciones,
lo que está buscando es un alto el fuego integral y una retirada total de las tropas israelíes antes de ellos pues también declarar ese alto el fuego. Entonces pues estamos en un momento donde pues sigue sobre el terreno esos ataques, ¿no?, por parte de Israel, porque ellos siguen sin confiar en este caso pues que realmente el Líbano pueda de alguna manera pues desarmar a Hezbollah, y eso es la otra parte más importante, donde en este caso Estados Unidos está diciendo que ellos se comprometen de alguna manera a entrenar y armar, ¿no?, al ejército libanés para que pueda llevar a cabo pues esta misión. Al tiempo ha habido un nuevo ataque de Irán al aeropuerto de Kuwait que deja al menos un muerto y que muestra que el conflicto en la región sigue abierto. ¿Qué más sabemos al respecto? Sí, bueno, con respecto a este ataque, que también ha habido otro ataque a Bahrein, en un principio Irán está alegando que ha sido en respuesta porque ha habido ataque a lo que ha sido pues la isla de Kemesh y también un petrolero iraní, y entonces Irán ha respondido atacando, decían, ¿no?, pues objetivos militares esenciales en bases que tienen tanto en Bahrein como en Kuwait, pero lo que ha pasado finalmente es que lo que ha resultado en este caso el ataque, y Irán lo ha confirmado, ha sido en el aeropuerto de Kuwait, donde ha muerto una persona y también se está hablando de decenas de heridos. Esto pues en medio, ¿no?, de otras negociaciones que también se está intentando salvar ese alto el fuego, y sobre todo que por fin, ¿no?, pues Irán firme ese memorándum de intenciones con Estados Unidos, que es lo que ahora mismo podríamos decir que Trump es la persona que está más presionada porque tiene abiertos dos frentes, porque al final digamos que quien ha patrocinado el alto el fuego en el Líbano también es Estados Unidos, y por eso las negociaciones son en Washington, y ahora mismo pues estamos viendo que está pasando eso, ¿no?, que Trump está teniendo muchísima presión en estos dos frentes, y todavía pues no sabemos si habrá finalmente un acuerdo, ¿no?, en el caso de Irán, porque también Trump ha dicho pues que el propio líder iraní, Mostada Khamenei, estaría dispuesto a aceptar ese memorándum e incluso que habría una reunión pronto entre los dos. Pues El Bonet, un día más desde el Líbano. Muchísimas gracias por este reporte. De momento vamos a ver la situación de la guerra en Ucrania, porque Kiev respondió un día después de una oleada de ataques rusos contra Ucrania que dejó 23 muertos. Drones ucranianos alcanzaron este miércoles importantes instalaciones energéticas y militares también en San Petersburgo, justo además cuando se inaugura el tradicional Foro Económico Internacional que reúne a numerosos dirigentes rusos. El Kremlin acusa también a Kiev de matar a 8 civiles en un ataque contra un autobús. Vamos a verlo. En las calles de San Petersburgo, columnas de humo eran visibles a varios kilómetros de distancia. Durante la noche, varios drones alcanzaron distintos objetivos. Los ataques fueron reivindicados por el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Entre los objetivos alcanzados se encontraba la terminal petrolera de San Petersburgo. La distancia entre la frontera ucraniana y esta instalación de la industria petrolera rusa que abastece las necesidades de la guerra es de aproximadamente 1.100 kilómetros. También fueron alcanzados objetivos exclusivamente militares ubicados en la base de Kronstadt. No se reportaron víctimas, pero el principal aeropuerto de San Petersburgo tuvo que cerrar durante varias horas, justo antes de la apertura del tradicional Foro Económico anual de Rusia. Moscú ya prometió represalias. Me gustaría recordarles la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores, que señaló que nuestras respuestas serán de carácter sistemático, y de hecho ya lo son. Por otra parte, Moscú acusa a Ucrania de matar a civiles en la región ucraniana de Donetsk, ocupada por Rusia, tras un ataque con drones ucranianos contra un autobús. Estos ataques se producen después de los masivos bombardeos rusos lanzados el martes contra Ucrania. Condenados por Naciones Unidas, estos ataques causaron al menos 23 muertos. Hubo una explosión muy fuerte, todos salimos corriendo al exterior, presa del pánico. El edificio de al lado quedó completamente destruido, todas nuestras ventanas estallaron. Por supuesto, todo el mundo está aterrorizado. En los últimos meses, el ejército ruso ha intensificado sus ataques a plena luz del día. Por su parte, los ucranianos también han multiplicado sus operaciones, especialmente los ataques de largo alcance contra territorio ruso. Según el Institute for the Study of War, Ucrania recuperó alrededor de 282 kilómetros cuadrados de territorio ruso durante mayo, reduciendo por segundo mes consecutivo las zonas controladas por Moscú.
Y en Reino Unido, el primer ministro británico Keir Starmer declaró este miércoles que no había justificación a la violencia después de las protestas de cientos de personas en Southampton tras la muerte de Henry Novak a manos de otro joven que lo apuñaló en el cuello. El homicidio ocurrió en diciembre, pero los manifestantes reaccionaron a la publicación el lunes de un vídeo de los policías que llegaron en ese momento, pero en vez de ayudar a la víctima, lo esposaron. El hecho ha sido usado por la extrema derecha para afirmar que los británicos blancos son supuestamente tratados como ciudadanos de segunda clase. Estas fueron las palabras de Henry Novak, de 18 años, que agonizaba por una apuñalada mientras era detenido por la policía en el Reino Unido. Poco antes de perder el conocimiento, fue atacado por un hombre sikh que acusó falsamente al estudiante de insultarle por motivos raciales. Estas imágenes de la cámara corporal muestran cómo la policía se cree la versión del acusador de Novak y no hace nada para ayudar al adolescente. Los padres de Novak afirmaron que el trato que recibió fue inhumano y degradante. Esto ha provocado que cientos de manifestantes se enfrentaran a la policía en Southampton, en el sur de Inglaterra. Atacaron a los agentes con ladrillos, botellas y papeleras y corearon escoria de 2 niveles, acusando a la policía de tratar a los británicos blancos de forma más injusta. El caso ha sido utilizado por personas de extrema derecha como Toby Robinson y el político Nigel Farage. Siento una fría ira por la forma en que la policía trató a alguien que había sido apuñalado. No le creyeron, la policía ha sido entrenada y se le ha dicho que debe tomarse eso más en serio que cualquier otra cosa. Una falsa acusación de racismo tenía más peso en ese momento que alguien que se estaba muriendo. El primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, criticó las declaraciones de Farage, acusándolo de intentar crear división. Sin embargo, Starmer reconoció la necesidad de una investigación independiente sobre la actuación policial. Es evidente que hay cuestiones graves que deberían abordarse, entre ellas cómo las acusaciones de racismo influyeron en la toma de decisiones en este caso. El lunes, un juez condenó al asesino Bikram Digwa a cadena perpetua por apuñalar mortalmente a Novak con un cuchillo ceremonial. Nos vamos ahora a la India, donde las autoridades reportan al menos 21 muertos por un incendio en un hotel en el sur de Nueva Delhi. Al menos 18 de ellos son ciudadanos extranjeros, principalmente de Asia y de África, según los medios locales. Los servicios de emergencia aseguran que recibieron la llamada 1 hora más tarde de que iniciaran las llamas y que al llegar rescataron a más de 40 personas. Cerramos así el informativo, vamos ya con Directo Latam. Hoy nos vamos hasta Antigua, en Guatemala, para conectar con nuestro compañero Andrés Suárez Jaramillo, corresponsal de France 24 para Centroamérica. Andrés, muy buenos días. Vamos a ampliar sobre los más recientes pasos que dieron Guatemala y Perú para formalizar ahora una ratificación de su acuerdo de libre comercio, 15 años ya después de la firma inicial. Rodrigo, muy buenos días. En efecto, 15 años fue el tiempo que se tardó Guatemala y Perú para lograr convertir en realidad este tratado de libre comercio que se había suscrito desde el año 2011, pero que había contado con múltiples impases técnicos y jurídicos. Ahora lo que ambos países buscan, sobre todo en un contexto internacional de tantas tensiones comerciales, es poder diversificar su oferta a otros países, como también desmarcarse de esa creciente necesidad, pues desmarcarse de esos países que son sus principales socios comerciales. En el caso peruano, por ejemplo, el 36% de sus exportaciones están dirigidas a China, mientras que en el caso guatemalteco el 40% están concentradas en Estados Unidos. Ahora la expectativa que se tiene es que, rompiendo con esas barreras comerciales y sobre todo ampliando las oportunidades para que sean empresas también pequeñas y medianas las que puedan intercambiar bilateralmente, y así se logre superar esa barrera de los 206 millones de dólares que se concretó en el año 2025. El paso que se dio finalmente fue entonces la nota diplomática que el canciller peruano le entregó al embajador guatemalteco. Ahora solo falta la expedición del decreto y que esa ruta marítima por el Océano Pacífico pues se pueda incrementar y así asegurar un mayor comercio entre Centroamérica y Sudamérica. Pues Andrés, vamos a cambiar ahora de tema. Nos vamos a centrar en la batalla contra el sarampión que libran las autoridades de Guatemala, con ya más de 6.600 casos confirmados
Y además cerca de 10.000 probables, creo que hay ya 17 muertos también. En efecto, las autoridades sanitarias en Guatemala están en alerta roja y están intensificando esa carrera en contra del sarampión porque fue un brote que comenzó desde el principio de este año. Solo la semana pasada se aplicaron 300.000 dosis, con lo que ya se llega a una cifra oficial de 900.000 dosis de vacunas aplicadas en este país que simula lo que está pasando, por ejemplo, en México. Es que en Guatemala ya se llegó, como bien decías, a 6.600 contagios de sarampión, más de 10.000 casos o cerca de 10.000 casos comprobados y también a 17 muertos que los últimos dos fueron un bebé de 1 año, un bebé de 6 meses. En México hemos visto en los últimos meses que ha pasado lo mismo. Por ejemplo, en México las cifras son de 18.000 contagios y más de 40 muertos. Aquí la diferencia es que, teniendo en cuenta una densidad poblacional, si se les compara, el caso guatemalteco es mucho más preocupante porque tiene 2,5 veces más tasa de contagios, triplica además la tasa de mortalidad, de manera que las autoridades están concentradas en realizar este tipo de jornadas masivas de vacunación, no solo en las ciudades, en los centros educativos, en las universidades, sino también llevándolas a las comunidades rurales, de manera que Guatemala pueda combatir este brote de sarampión que lo mantiene en alerta roja y que preocupa mucho a las autoridades del país centroamericano. Pues Andrés, gracias por el reporte. Te dejamos disfrutar de ese espectacular sol de la mañana allí en Guatemala. Nosotros vamos con uno de nuestros reportajes. Hoy vamos hasta Etiopía, donde el gobierno lanzó en 2024 un proyecto para modernizar la capital del país, Addis Abeba. Pero este plan ha provocado desalojos masivos de más de 10.000 personas. Vamos a verlo en el informe.